Buenas tardes, amigo del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy transmito desde la ciudad de Medellín en vivo, en directo, a todo color y de una forma gratuita sobre el tema de la guerra en Ucrania, un tema de casi 5 meses en el cual día a día buscamos por este canal todo tipo de información que pueda anticipar la posibilidad tan anhelada de que finalice esta guerra. Hoy en día el asunto de gran importancia es el tema de Kaliningrado. Kaliningrado, les voy a mostrar exactamente dónde está ubicado. Aquí ven a Kaliningrado, se los acabo de señalar en color rojo. Esta porción es un estado o departamento, como diríamos en Colombia, de Rusia, ubicado frente al mar Báltico. Este país tiene fronteras con Lituania y con Polonia. La mercancía desde Rusia tiene que atravesar por Bielorrusia y luego ingresar a Lituania para llegar a Kaliningrado. Pero en temporada de guerra en Ucrania, la Comisión de la Unión Europea tomó la decisión de sancionar todo ingreso de mercancía proveniente de Rusia a través de Lituania para llegar a Kaliningrado. Miren lo pequeño que es Kaliningrado. Es una bella población del mundo. Miren qué belleza de territorio, Kaliningrado. Aproximadamente 437,000 habitantes que tienen derecho a comer, a vestirse, a construir sus viviendas, a tener acceso a todos los productos que tienen acceso. Por ejemplo, estos países que están cerca a Kaliningrado, como son Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Pero ¿qué ha ocurrido últimamente? No, lo que ha ocurrido es que la Unión Europea, de su buen corazón, al estilo el corazoncito del señor Borrell, quien el 18 de junio, cuando la Comisión Europea decretó estas sanciones contra Kaliningrado y se quejaban los rusos, Borrell decía, no, esto es pura propaganda de parte de Rusia. Saludo a la audiencia, qué pena que no los había saludado, amigos del canal. Palabras textuales de Borrell, que prácticamente Rusia estaba utilizando esta situación para hacer propaganda, pero no contaba la Comisión Europea, la Unión Europea. Ahora que está, por ejemplo, Alemania sin gas desde proveniente de Rusia, ahora que emite un comunicado Rusia de que estas turbinas que enviaron desde Canadá todavía no han llegado, de que posiblemente esta escasez de gas a Alemania no solamente dure 10, 12 días, sino que pueda prolongarse meses. Ahora el ambiente está bastante pesado. ¿Sabían ustedes que hace 2 días hubo un operativo naval en el mar Báltico de parte de Rusia? Este operativo, ejercicios militares que coincidía con estas restricciones de parte de Rusia para el comercio que llega a Kaliningrado. No permitían el ingreso de cemento, ni de aluminio, ni de acero, ni de productos para la construcción. ¿Y por qué hubo a última hora este gran cambio? Señores, Kaliningrado, señores, Lituania, permitan el ingreso de todo tipo de productos de Rusia a través de su país para Kaliningrado por ferrocarril, porque dice la comisión es que no habíamos leído bien la letra menudita, y la letra menudita de la restricción dice que esta restricción es por carretera. 500,000, entre 500,000 y 700,000 toneladas de mercancía se mueven por tierra anualmente entre Lituania y Kaliningrado. Es una población pequeña, pero es una población que consume bastante. Pero si esa letra menudita existía cuando se generó la restricción o la sanción de parte de la Comisión de la Unión Europea, no son tan expertos en el tema de las sanciones que emiten a diario, ¿cómo apenas ahora tomaron esa decisión? Pues les cuento,
que de parte de Kaliningrado ya se había originado una solicitud a Rusia, directamente a Rusia, para que todas las mercancías que llegaran desde Rusia a Estonia, a Letonia, a Lituania, que las mercancías que salían de estos países hacia Rusia tampoco pudiesen salir. Y esta fue una medida adoptada al mismo tiempo en paralelo con esta medida presentada o este despliegue de fuerzas navales de la flota naval rusa del mar Báltico recientemente. Pero esto no fue todo lo que ocurrió en los pasados 2 días. Hubo otro elemento que prácticamente fue el que les tocó el corazón a la Unión Europea. Y este elemento fue esta visita entre Vladimir Putin y Lukashenko de Bielorrusia. Ellos se sentaron, viejos amigos, a discutir el tema en concreto de qué iban a hacer para defenderse de estas sanciones de la Unión Europea contra Kaliningrado. Y yo creo que el conjunto de estos hechos, tanto el tema de Bielorrusia como el tema del operativo del Mar Báltico, como la propuesta de que estos 3 países no pudiesen ingresar sus productos a Rusia o de Rusia a sus países, fue lo que prácticamente llevó a la Unión Europea a que se les ablandara el corazón, a reconocer a última hora de que en Kaliningrado también hay seres humanos que merecen recibir alimentos, vestuario y otro tipo de productos. Ahora en Lituania dicen que van a revisar vagón por vagón en búsqueda de armas o también en búsqueda de cocaína, marihuana. ¿Quién sabe si lo van a lograr? Porque hay una cantidad de trenes que están en fila esperando ingresar a través de Lituania a Kaliningrado. Todas estas medidas adoptadas por la Unión Europea, no solamente de tratar de hacerle bullying a esta pequeña población rusa al frente del mar Báltico, sino todo tipo de sanciones al estilo Borrell, al estilo Úrsula, no han sido sanciones ni medidas que hayan tenido éxito. Al contrario, son medidas que prácticamente en su totalidad han sido medidas al estilo boomerang, que a quienes están afectando más en los últimos días y horas es a las poblaciones europeas, a la población de los Estados Unidos, del mismo Canadá, porque ningún analista geopolítico hasta el día de hoy puede asegurar la hora, la fecha exacta en que los alemanes, por ejemplo, van a volver a recibir este tan anhelado gas natural, ni tampoco estos mismos analistas pueden predecir el impacto de este último informe de esta alta tasa de inflación en los Estados Unidos, ni de tampoco poder definir en qué momento la decisión de parte de la Fed en los Estados Unidos de elevar las tasas de interés van a empezar a remediar el problema de la inflación. Y sobre todo, lo más importante es que estas medidas adoptadas por ellos y por los Estados Unidos, incluyendo todo lo que ha salido del cerebro del presidente de los Estados Unidos, tampoco dan un informe concreto de cuándo le va a empezar a rebajar el precio de la gasolina a los ciudadanos en Estados Unidos ni en toda Europa. Por este canal agradezco mucho su visita a este nuevo enfoque de videos cortos y los espero en el próximo. Por favor, dejen rodar los videos. Muchas gracias por su atención y preparo el próximo.